Buen día. Retomamos nuestra clase sobre las teorías que explican el Estado. Y hoy día quiero referirme a los antecedentes que han rodeado el tránsito al Estado Nacional moderno. Ese tránsito involucra entender qué ocurría desde la Edad Media. Y eso nos lleva a recordarles un elemento que es imprescindible en la comprensión de esta materia, y es la idea del ser humano social unido en torno al grupo y por lo tanto organizado en base de un poder. Se van a dar cuenta que el estudio del Estado es el estudio de las relaciones de poder existentes en la sociedad. El otro día hacíamos un ejercicio que es muy pertinente, y es entender que el estudio del derecho y en general de cualquier ciencia social no puede desatender la realidad. Entonces, si estamos en un punto tan álgido como es tratar de entender la relación de poder entre los seres humanos, es evidente que es bueno contrastar las ideas que se nos van indicando, que son características de lo referido a la organización del poder, al ejercicio de la soberanía, al ejercicio normativo, con nuestra realidad. Habíamos señalado en ese momento una serie de características que los teóricos atribuyen al Estado, y veíamos que muchas de ellas no están presentes en el Estado boliviano actual. Se supone que el Estado boliviano actual es postmoderno. Vamos a entender como modernidad el Estado posterior a la Edad Media y a la Ilustración, la edad del mercantilismo, sobre lo cual vamos a retomar. En este caso, no podemos dejar de mirar hacia atrás y referirnos al Imperio Romano como una organización única y centralizada que luego, a través de las invasiones bárbaras, va siendo descompuesto. Y dentro de esta descomposición, cada vez se vuelve más en la Edad Media a las parcialidades, a los pequeños territorios que siguen en materia jurídica el derecho consuetudinario, es decir, el derecho local, que dependen de un monarca o dependen de un señor feudal. Situaciones que básicamente nos muestran que el poder político se atomiza, que el poder político se convierte en pequeñas parcialidades. Una respuesta que se le da a esta situación es en lo secular, para que no se pierdan con las palabras. Lo secular se refiere al siglo y es lo contrario a lo religioso. Entonces, en lo secular, la creación del Sacro Imperio Germano-Románico o Sacro Imperio Romano-Germánico. Es interesante el entender esta organización desde su nombre. Es el primer Reich alemán. Estoy seguro que todos ustedes conocen el tercer Reich. Pues el Sacro Imperio, la conformación de ese Sacro Imperio es el primer Reich en la historia, y va a ser contrapuesto en cuanto a organización de poder al poder del Papa, del papado. Es importante para entender de qué manera, cuando esto se descomponga, cuando empiece a terminar el Sacro Imperio Germánico-Románico, ¿cómo era este Sacro Imperio? Vamos a recurrir aquí a algunas notas
que nos señalan, nos puntualizan. Estoy en estos momentos recurriendo a Wikipedia. La Wikipedia es una forma de organización de conocimientos en la cual ustedes pueden participar aportando lo que saben. Es una forma de acumular conocimiento de manera conjunta. Por eso se llama Wiki, ese es el sistema Wiki. Esta Wikipedia, estamos viendo el Sacro Imperio Romano Germánico y dice que nunca tuvo vocación de convertirse en Estado-nación. Cuando entremos de lleno a la organización del Estado moderno, vamos a ver que el Estado es una posibilidad de organización jurídica soberana en torno de un territorio y con una población, es decir, va a involucrar la idea de nación. En cambio, el Sacro Imperio Germano Románico no tuvo jamás la intención de ser un Estado-nación. Dice, solo buscó integrar naciones en un solo concepto sagrado de naciones renacentistas con bases católico-cristiano-romanas, con un mismo propósito común a pesar del carácter germánico de la mayor parte de sus gobernantes y habitantes. No es entonces un Estado. El imperio concebido como el Sacro Imperio no es un Estado, sino que es solamente una integración
Decíamos en anteriores clases que existe una clara equivocación de pretender que las normas jurídicas cambian a las personas. No, la vida es al revés. Las normas jurídicas en su interpretación tienen que adecuarse a las formas diferentes de ser las personas en la medida en que van ocurriendo los siglos y los milenios y estamos en esta época. Y respecto de la época y de la creación del Estado moderno, viene a la mente una sinonimia, un paralelismo. La Edad Media tiene una parte donde hay una pérdida de tiempo muy grande, una no producción intelectual, un estancamiento de lo social. ¿Y saben con qué coincide? Antes del Estado moderno, antes del Renacimiento, coincide con la peste negra. En el siglo XIV, si no me equivoco, mediados del siglo XIV. Igual que ahora viene desde Asia y afecta a Oriente Próximo y luego toda Europa y provoca un considerable descenso demográfico. Muere más o menos la cuarta parte de la población europea. A esto súmenle las continuas guerras seguidas de peligrosos o fuertes crisis económicas y una situación general muy mala. Estoy seguro que vuestras mentes ya están pensando en el momento en que vivimos. Estamos en medio de una pandemia que ha traído como consecuencia un receso económico a nivel mundial, una pérdida de empleos por millones, aparte de la gente oficialmente muerta. Hay un gran parecido con lo que está ocurriendo en este siglo XXI con lo que ocurrió en el siglo XIV. Pero ese siglo XIV y los que suceden son los que van a relanzar la organización política. Estamos viendo en la clase de hoy de qué manera los factores históricos van a crear los elementos que van a permitir pasar de una estructura a otra. Estamos viendo esa pérdida en el siglo XIV que se va a traducir luego en que por fin aparezca ese sacro imperio germano-románico, que habíamos dicho a modo de curiosidad para los que quieran investigarlo, que era el primer Reich. El de Hitler fue el tercero, este es el primer Reich de Alemania. Y que cuando se entiende que el imperio, el sacro imperio romano-germánico, va en desuso después de las guerras napoleónicas, es porque hay una nueva estructuración de poder. No podemos dejar de nuestras cabezas la ecuación poder implica organización del Estado. Tal vez en eso sí tenía razón Carlos Marx, cuando pretendía, a través de su teoría marxista, explicar el Estado. Es evidente que el Estado representa el poder y cómo se ejerce. Volvamos a la incógnita inicial. Estos son los prolegómenos para que ingresemos a esas clasificaciones de Estado así, Estado así. Lo que quiero es que razonen del momento de inflexión que nos toca vivir, de la situación similar al siglo XIV y de la situación del manejo de poder. Tenemos dentro de los elementos del Estado la soberanía como principal orden. Tenemos la supremacía constitucional, la estructuración del aparato del Estado dividido en órganos. En este momento conocemos como órganos el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral. Esos son los órganos que nosotros reconocemos como la base del funcionamiento del Estado. Y cuando hablamos de la supremacía constitucional, nos encontramos con una novedad. La novedad está en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado del año 2009, la Constitución aprobada por votación
diferente del proyecto que se conocía en Oruro, pero eso es tela para cortar en otro rato. El problema aquí es muy sencillo. ¿Es Bolivia un estado soberano? No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es la soberanía? Es la capacidad de no tener que acatar otro sistema jurídico más que el nuestro. ¿Ocurre eso? ¿Acaso no dice la propia Constitución política en el parágrafo segundo que luego de la Constitución política del Estado, la segunda norma en importancia son los convenios internacionales sobre derechos humanos y sobre normas comunitarias? Es decir, no estamos afirmando que nuestra soberanía termina en el texto de los tratados internacionales. Y si no tenemos una soberanía plena, entonces, ¿qué Estado moderno somos? Dentro de lo que es Sudamérica, es bien interesante leer las frases que hablan los escudos de los diferentes países, que hacen referencia a la familia, que hacen referencia a la propiedad, que hacen referencia al respeto al derecho. Fíjense en los escudos de los países latinoamericanos, con mayor razón los escudos de Europa, y van a ver que dicen cosas. Tenemos un vecino al cual acusamos siempre de expoliación. ¿Qué dice su escudo? Dice, por la razón o la fuerza. Creo que es una excelente manera de expresar la soberanía de un Estado. ¿Qué debería decir el nuestro de acuerdo al 410 de la Constitución Política? ¿Por la razón o por los tratados internacionales? ¿Somos entonces un Estado como pretendemos serlo? ¿Son los estados modernos ínsulas que no sufren modificación a lo largo de los siglos? ¿Hacia dónde vamos después de esta pandemia que está destrozando nuestra supuesta idea de soberanía? Se han debido fijar en los últimos titulares de la prensa que una de las actividades que realizan quienes mandan en el mundo es regalarnos vacunas. Ya hemos recibido el regalo de los chinos, creo que hoy día de los estadounidenses, no hace mucho de los soviéticos, que son los grupos de poder en actual formación. Volvamos a una idea básica. El Estado es la organización del poder político bajo formas de separación de poderes y participación ciudadana y delegación ciudadana, democracia, etc. Pero no se olviden del condimento principal, y no se olviden porque se los voy a preguntar en el examen. Los Estados no son entes estáticos. Los Estados son una dinamicidad de organización de poder. Tal vez podríamos intentar una definición y decir que Estado es la organización dinámica de la sociedad en cuanto al ejercicio del poder dentro de un marco normativo que puede ser propio o puede ser ajeno, vinculado a un territorio, vinculado a una población, vinculado a sus naciones. Se van a fijar que esta pretendida definición de cátedra no es igual a la que ustedes tenían como básica, como trascendental. Pero tiene un mérito, y el mérito es entender que el estado de cosas, el estado de ciencia es mutable y que esas mutaciones no se han dado en el siglo XXI, se están dando el día de hoy. Se están dando el día de hoy, como señalábamos hace un momento, con la minería de los bitcoins, se está dando el día de hoy con la criptomoneda, se está dando el día de hoy con la pelea de la centralización. Han entendido muy bien
a fines del siglo XX y a comienzos del XXI, esta nueva visión de la economía que descansa en las redes de comunicación, en el Internet, y que atenta necesariamente contra el concepto de Estado, que tenemos que saberlo porque no nos queda otra. Pero el hecho de que tengamos que saberlo y que por el momento no haya otra posibilidad, no nos debe privar de investigar, de especular a lo que se viene. Lo que se viene va a ser muy, muy novedoso. Es muy probable que por fin podamos llegar a la desaparición de las barreras arancelarias, a la desaparición de las barreras de circulación que son nuestras fronteras. Si ustedes se fijan, la pandemia ha puesto de moda el fin de la libertad. Esto se justificaba plenamente antes de las vacunas. Ahora con la vacuna encima no tiene justificación. ¿Por qué se va a limitar al ser humano el derecho de moverse dentro del Estado? ¿Por qué se va a tener a la gente encerrada en sus casas? Si esto ocurriera en un régimen dictatorial, cualquiera sea su orientación, de seguro que apenas se apagaran las luces y empezaran a buscar a los violadores del derecho, la gente estaría complotando en sus casas para crear la guerrilla en contra del COVID. Es bien especial el ser humano en esta su asociación a la cual llamamos Estado. En este momento, bajo la premisa de o acatas o mueres, que es más o menos la oferta que nos hacen las autoridades sanitarias, hemos permitido que se nos coarte en nuestro derecho de libre tránsito y hemos permitido algo que nunca se pensó, que se nos coarte en nuestro derecho social de vinculación y algo mucho más allá, en nuestro derecho de vinculación familiar. ¿No se dan cuenta, acaso, que esos elementos destruyen el concepto del Estado moderno? Es cierto, hemos dicho que cuando los vínculos familiares en los clanes y en las fratrias han ido perdiéndose, han sido reemplazadas por la burocracia estatal. Pero los vínculos de familia, los vínculos de nación, los vínculos de lenguaje, los vínculos de generación se han mantenido. Y sobre eso se ha construido el Estado moderno. Sobre eso se han construido los países, con sus fronteras, con sus banderas, con sus himnos, con sus nacionalidades, fenómeno del siglo XIX y del siglo XX. Pero ahora estamos en una reestructuración por destrucción de todos esos conceptos. No vaya a ver al abuelo que se va a morir, lo va a contagiar. Acuérdense de esos predicamentos de comienzo de pandemia. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Porque la relación social, que fue la que ha creado necesariamente el Estado, se está volcando en contra de sus creadores. Como decía Frankenstein, se está comiendo a su creador. Vamos a retomar ahora la historia. La historia nos permite ver qué pasó, cómo pasó, por qué pasó y proyectar esa historia hacia adelante, porque sí, les corresponde a ustedes hacer esa proyección para poder desentrañar en la memoria de tesis, en el grado de magíster, en el doctorado, les corresponde desentrañar qué va a ocurrir hacia adelante, qué va a ocurrir con la normativa jurídica, qué va a pasar con los estados. Si ustedes se fijan, la idea de Bolívar de una sola América fue destruida por la idea de las naciones. Perú se dividió en Perú y Bolivia. La Gran Colombia se dividió en Panamá, Venezuela y Colombia. Y así, la situación de Lima y Quito y Guayaquil siempre fue de pelea desde antes de los españoles. Pero ¿qué ocurre ahora con nosotros que reconocemos que no tenemos la soberanía para dictar nuestras normas, que tenemos que acatar los tratados que hemos firmado sin saber siquiera lo que hemos firmado? Es importante el conocer lo que ocurre y lo que ocurrió. Y sobre lo que ocurrió, vamos a dejar la peste negra atrás.
como uno de los factores que llevó a este cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. Y es en esa Edad Moderna donde van a surgir los estados nacionales. Esta Edad Moderna, este inicio, lo planteamos en el siglo XV, es decir, cuando la actividad feudal empieza a declinar. Siguiendo a nuestro autor, vemos que el proceso de surgimiento de los estados fue acompañado e influenciado por un cambio radical de paradigma que comportó una magnífica apertura en el pensamiento gracias al concurso de múltiples factores. Entre sus causas se conjugan elementos de índole ideológica, económica, intelectual, científica y tecnológica, es decir, lo mismo que en este momento estamos pasando. Estoy dando por hecho que ustedes saben lo que es un paradigma. He visto que están llevando clases de investigación científica y metodología. Por favor, pregúntenle a su profesor en qué paradigma estamos. El derecho, las ciencias naturales, el conocimiento humano en general se mueven a través de paradigmas. ¿Qué es un paradigma? El paradigma es una serie de conclusiones intelectuales acerca de una situación. Paradigma es la interpretación de una situación real a la luz de una determinada manera de entender. Por ejemplo, hubo quien decía que todo lo que ocurría entre los seres humanos era un fenómeno posible de estudiar. Eso dio origen a la fenomenología. En derecho se decía que las normas se convalidan entre sí, lo que hemos visto con Kelsen, acuérdense de las primeras clases, que la validez de la norma viene de su jerarquía, viene de no ser derogada y viene de la manera en que ha sido emitida, si es legal o no. Ese es un paradigma de análisis. Hemos hablado también del paradigma marxista, donde dice lo único existente, el único punto de vista de análisis del ser humano en sociedad y del Estado es la tenencia, la propiedad de los medios de producción. Existe un poder, que es el de los dueños de los medios de producción, el que se encarga de proyectarse al resto de la organización social, y de esa forma el derecho es una manera que ese poder se ejerce en lo normativo. ¿Cuál es el paradigma actual? Se señala, por poner un ejemplo, que en materia de interpretación de la normativa referida a la niñez, el paradigma era entender que el derecho de los menores es primario, es fundamental, jerárquicamente es el más importante que todos los demás. Ese es un paradigma. Y aquí tenemos que a la conclusión de la Edad Media cambian los paradigmas, cambia la visión económica. Habíamos señalado que en lo económico pasamos de un sistema de subsistencia y conocemos el mercantilismo. Acuérdense, les dije, el mercantilismo es acumular oro, plata, metales preciosos como única forma de tener segura la riqueza. Tenemos también un paradigma intelectual, un paradigma científico y tecnológico. Estoy seguro de que ustedes conocen la evolución desde el siglo XIX, pasando por el XX hasta el día de hoy, de los fenómenos eléctricos que han derivado en la creación de las lámparas de vacío, posteriormente de los transistores y actualmente de los microchips, lo cual ha permitido el manejo de grandes cantidades de información a través de los ordenadores. Y yo sé también que ustedes conocen de qué manera durante los prolegómenos y durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría se trató de mandar información que no pudiera ser interceptada y se utilizaron diversos canales para mandar partes de un mismo mensaje, lo que ahora llamamos cifrado de extremo a extremo, y que de ahí nació la Internet.
todo ese desarrollo tecnológico va acompañado de un desarrollo ideológico. Han debido ver las diferentes olas de los derechos humanos. Actualmente peleamos por los derechos ambientales. Hace unos pocos años peleábamos por los derechos de los gays, de las lesbianas. Un poco más atrás peleábamos por los derechos de los trabajadores. Un poco más atrás peleábamos por los derechos políticos. El siglo XXI es entonces parte de este cambio, y también es parte de este cambio el derecho del Estado. Hemos construido ya un concepto del Estado que pretende no ser centralista. Y ahí sí va a tener utilidad el conocimiento del por qué el sistema centralista se basa en la acumulación del poder ejecutivo. Lo importante es que el elemento que ustedes incorporen a su conocimiento no esté desvinculado del resto. Si se dan cuenta, todo lo científico es global, todo lo técnico es global, todo lo ideológico también es global. Y eso es lo que ya cambió una vez la situación y lo está haciendo nuevamente. Era 1483, si no recuerdo mal, en que Martín Lutero desafía la autoridad papal que se había logrado reafirmar apenas un siglo o 2 siglos antes, cuando consiguen que haya un solo papa, lo que les decía de inicio. Pero Lutero plantea la reforma, y esa reforma va a tener pues un significado terrible en las consecuencias de la organización de los estados. La reforma religiosa liberó de las dependencias que tenían las organizaciones civiles. No se olviden que al emperador, desde Carlos V, si no me engaña la memoria, lo posesionaba el Papa. El Papa le ponía la corona en la cabeza. Sin embargo, cosas de la historia, el jefe de las tribus germana, ahí estaban todos estos bárbaros de esa época, ese jefe se elegía por los electores de manera democrática. Qué interesante. El emperador tenía una base de democracia, sin embargo, cuando ya participa la Iglesia, toma el carácter del César romano. Y eso cambia a través de los concilios de Constanza y de Basilea, que van a reestructurar lo que es la Iglesia Católica y por lo tanto van a reestructurar lo que es la organización secular del mundo, de un mundo que se prepara a ver nacer las naciones. Es el mundo donde se ha inventado la imprenta y se ha perfeccionado el papel, se ha impreso la Biblia, lo cual le ha quitado pues un arma poderosísima a la Iglesia al poner la Biblia, el libro sagrado de los cristianos, a conocimiento de cualquiera. El movimiento reformista va a determinar que los poderes absolutos tomen otros características. Decíamos que el comercio, la producción, el mercantilismo hacen variar totalmente el panorama de una Europa que ve crecer en gran medida la población que se había perdido con la peste negra. Es la emergencia del mercantilismo en su atesorar oro y plata que va a traer exigencias de un nuevo comercio que va a exigir una revolución en la industria, en el sistema bancario. Es en esa época, ya por el 1500, 1600, que aparece la letra de cambio. La letra de cambio que va a ser el antecedente del papel moneda. Como ustedes saben, uno de los pueblos más perseguidos ha sido el pueblo israelita. Al pueblo israelita lo vienen persiguiendo desde la diáspora, desde que se dispersaron por la tierra. Entonces era práctica de los israelitas acumular oro y plata durante el mercantilismo. Tenían más fortuna que los reyes. Pero obviamente no podían mandar el oro y la plata
en burro a otro lugar porque iban a perderlo, se le iba a quitar, les iban a robar. Entonces, lo que ellos mandan es una carta, así como una carta: querido Pedrito, te ruego entregar 600 monedas de oro a Juan. Tu atento y seguro servidor, firmo yo. Eso era una carta, una lettre en francés. Y fue una revolución en las finanzas. La letra de cambio subsiste, aunque ustedes no lo crean, hasta el día de hoy. Y ha cambiado porque obviamente hay evoluciones, ya no es necesario mandarla tan lejos, sino que uno puede convertirla en instrumento de cambio aquí y ahora. Pero es ahí, en ese ambiente que nos lleva al Estado moderno, donde esa letra de cambio va a aparecer. Y dirán ustedes, ¿y ha sido lo único que se ha inventado? Nada hemos hecho desde el siglo XIV a la fecha. No, en el siglo XIX y en el siglo XX han aparecido los commodities, los futuros, los swaps, todo tipo de instrumento financiero que va rompiendo con la centralidad estatal de los bancos. Y volviendo a lo que les hablaba del siglo XXI, la criptomoneda rompe la estatalidad de los bancos centrales, rompe el control. Y su sistema de hoja de trabajo, así se llama, está basada en comunidad de mineros. Se les llama mineros, sepa Dios por qué, pero se llama la comunidad de mineros en torno a la criptomoneda, los que hacen correr unas hojas de trabajo que impiden que se pueda hackear, que se pueda atacar a la criptomoneda, porque se requeriría una inversión en dinero mayor que el logro, por la dedicación de horas de trabajo, horas de equipo, horas de internet. ¿Y cómo va a controlar eso el Banco Central de Bolivia? Les cuento cómo lo ha controlado. Ha sacado una resolución del directorio que dice que en Bolivia no se permiten las operaciones de criptomoneda. ¿Cómo lo encuentran? Yo lo encuentro graciosísimo. Se nota que el que redactó esa norma ignora cómo funciona una criptomoneda. No sabe que ni Estados Unidos ni China han logrado impedirla. Pero nosotros, pues tenemos en nuestra condición de país soberano nuestra resolución de directorio del Banco Central, que así lo dice. Igual se trataron de normar las subsaciones, el swap, el future, como creaciones que a lo largo de los siglos, en este caso ni tan lejos, del siglo XX, van cambiando las finanzas y, lo que es más importante, van cambiando el Estado. El Estado sufre un cambio muy importante, que es recogido por el Renacimiento, y surge el concepto de Estado del concepto de dificultad. Ya no funcionan los emperadores. Las monarquías necesariamente tienen que construir un aparato estatal, es decir, se desubjetivizan, pese a que puede mantenerse a don Luis XV diciendo yo soy el Estado, no interesa. Él ya tiene funcionarios, pese a lo muchas veces negativos que son los servidores públicos. Tal vez el mayor síntoma de que aún existe un Estado es la presencia de los servidores públicos, de los servicios públicos, de las organizaciones burocráticas. Es evidente que el fin de la Edad Media y el surgimiento del Renacimiento va a traer pues una explosión de desarrollo científico. Tenemos un desarrollo en la anatomía humana increíble que antes no había. Ahí está Leonardo da Vinci, Paracelso, Vesalio,
No sé si alguna vez han escuchado hablar de ellos, de Leonardo da Vinci, con seguridad que sí. Paracelso, aparte de los cuentos de magia y de cosas así, Paracelso es un químico que desarrolla conceptos básicos que van a permitir más adelante fundar la tabla de elementos periódicos. Y esa tabla de elementos periódicos ha permitido entender el mundo subatómico, ha permitido llegar a Hiroshima y Nagasaki, ha permitido el programa de Palo Alto, California, ha permitido el desarrollo de la fuerza atómica. Cada cosa en el pasado tiene efecto en lo que ahora realizamos. Y las modificaciones ocurridas se van a traducir en la existencia de estados nacionales que pretenden tener las características que ya hemos numerado, pero que no las tienen. En esta clase hemos revisado que hay un devenir, que no hay estaticidad, esto no es estático. Este devenir continúa. Hoy día, en este momento, mientras ustedes escuchan esta clase, las cosas van cambiando a nivel mundial. Y ustedes tienen que estar al tanto. Y dentro de ese estar al tanto está pues el estudio de lo que ha sido, de lo que ha pretendido ser el Estado moderno. En la próxima clase nos vamos a abocar a dar definiciones a esa parte que está en todos los libros. Lamento que no tengamos una interacción más directa para que pudieran preguntar y pudiéramos ampliar. Yo, como siempre, les agradezco la atención en el día de hoy. Gracias.